Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga a mi hermanita de Yanira, en el nombre de Jesús. En esta Dios le noche vamos bendiga, pastora Caterina. cómo amaneció el día, decir cómo anocheció. ¿Cómo estás, mi hermana? ¿Cómo le acabo de...? Bien, sí, señora, gracias a Dios. Un poquito con gripa, pero ahí voy. Le escucho la voz afónica. Pero Sí, bueno, que sea señora. sana en el nombre de Jesús por la llaga en el cuerpo de Jesús. Amén. Así lo recibo hecho. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a estar... Vamos a seguir con nuestro tema. ¿Qué tema es que estamos viendo? ¿Sí se acuerdan, mis hermanitos? Sí, señora. El que no Pastora, es qué nacer de pena. nuevo. El miércoles yo no pude entrar pues por problemas del internet y he mirado los videos, pero no los No, no, encuentro. A no, ver no ha llegado si me ese. puedo adelantar. Ah, bueno, listo. No ha llegado el del miércoles, pues entonces vamos a hacer un repasito ahí corto para que su merced se ponga al Sí, día. señora. Te vamos a ir compartiendo Bueno, sí, páginas, señora. vamos a ir compartiendo pantalla y vamos a estar mirando el tema que estamos viendo, que no es nacer de nuevo. ¿Listo? Estamos viendo que no es nacer de nuevo. Entonces vamos a ir aquí, estar compartiendo aquí la pantalla. Bueno, hace el miércoles pasado estuvimos viendo un personaje, ¿cierto? Estuvimos viendo la vida de un hombre que se llama Cornelio. Estuvimos allí viendo Hechos 10, 1, 48. Estuvimos leyendo esta lectura. Entonces, vimos ahí unas características que tiene este hombre Cornelio. Entonces, no sé, mis hermanitos, si vuelve y leemos. Y mi hermanita de Yanira puede leer 10 del 1 al 48, por favor. Hechos 10 del 1 al 48. Hermanita de Yanira, ¿me escuchas? Sí, pastora Caterina, ya lo estoy buscando. Es que me toca en el celular agrandar un poquito la vista, la letra para poder ver. Ah, bueno. Y si no, pues lo leemos. Si tiene algún inconveniente para que su merced Eh, nos fuerce los ojitos. Hechos 1, 48. 10 del Del 1 1 al al 4. 48, hermanita. Sí, señora. Sí, del 1 Sí, al señora. 48. Ay, señor. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Amén. el primer tratado, así, en el primer No, tratado, Teófilo. no, había 10 del 1 al 48. O sea, 10-1, mi hermanito. Ah, 10, Hechos 10-1. 10. Iba, sí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este pasa en casa de cierto Simón curtidor, que tenía su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ido, el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados. Ay, espera que me perdí, Señor Jesús, ¿dónde iba? Tranquila, mi hermanita, si gusta le ayudo. Bueno, pastora, si me hace ese favor. Bueno, entonces aquí quedaste. Sobrenombre Pedro, posa en casa Simón. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar, y él te dirá qué es necesario que haga. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preguntaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significa la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Por Cornelio les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que habían reunido y les dijo, vosotros sabéis
cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse con un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llames común o inmundo. Vamos a dejarlo hasta ahí, luego ustedes pueden seguir la lectura. Entonces, aquí lo que vamos a estar, vamos a estar viendo o estamos viendo que no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es un cambio de vida. ¿Cómo quién? Como estamos leyendo aquí en este varón que se llama Cornelio, ¿sí? Dice que Cornelio era un hombre romano, ¿sí? Un hombre romano, uno piensa que un hombre romano, él tenía una religión, o sea, él era politeísta, ¿sí? Ellos creían en bastantes dioses, en bastantes diosas o en bastantes diosas. Para cada una de estas cosas, para cada una de las cosas ellos tenían un dios. Nosotros vamos a estar hablando de unos personajes, vamos a estar viendo como tal el testimonio, como tal el ejemplo, para nosotros podernos basar qué no es nacer de nuevo, porque a veces uno piensa que hace muchas cosas y que tal vez por eso ha nacido de nuevo. Pero al nosotros ver este ejemplo de estos varones, de estos hombres, ahí nos vamos a dar cuenta realmente cómo son bien todas las cosas, ¿sí? Entonces estuvimos viendo primeramente, estuvimos hablando un poco de Cornelio, ¿sí? Entonces vimos que Cornelio, vemos que este hombre, según la palabra de Dios, no sabemos si era prosélito del judaísmo o en algún momento por vivir en Cesarea, en una provincia que allí era una provincia cercana a Israel. Había oído y había oído hablar y convivido allí con los judíos, ¿sí? Y no sabemos si se hubiera hecho prosélito del judaísmo o se volvió del politeísmo o del moniteísmo, ¿sí? Entonces aquí vemos que empezó a creer, él empezó a creer al volverse, él empezó a creer en el verdadero, el único verdadero Dios, ¿sí? En la palabra de Dios. ¿Sí? Él empezó, hubo un cambio de actitud frente a Dios y de la conducta, sus hábitos, de todas las cosas en la vida de este hombre, ¿sí? Cuando nosotros vemos ahí, dice acá porque vemos nosotros que Dios no quiere en nosotros un cambio de vida, Él no quiere que nosotros tengamos un cambio de vida, ¿sí? Entonces, por eso aquí vemos este claro ejemplo que es en este varón que se llama Cornelio. Entonces, estábamos viendo aquí las características que tenía Cornelio, ¿sí? Que él era romano, ¿sí? Centurión de la compañía italiana. También dice que Cornelio era poderoso y temeroso de Dios. Vemos que este hombre, dice nosotros cuando la palabra de Dios que este hombre era piadoso, y el otro día estuvimos hablando qué significa la palabra piadoso, que es tal vez consagrado, dedicado a una religión o a seguir una ideología o a seguir un pensamiento que es fielmente quizás a una religión, ¿sí? Se consagra a una religión y es temeroso, es que realmente se vuelve esa persona devota de esta religión. También dice que piadoso también significa apartado de o consagrado a, ¿sí? También dice que este hombre Cornelio, piadoso decir que había abandonado él había abandonado por completo el pecado para consagrarse y dedicarse a servir a Dios, ¿sí? O sea, cuando una persona tiene temor, esa persona que tiene temor de no pecar contra Dios, ¿sí? Entonces, él se había consagrado, se había apartado a buscar a Dios de todo su corazón. También dice que era temeroso, o sea, que el temor de Dios pues era apartarse para no pecar, para aborrecer el pecado. Él había dejado todas estas cosas, ¿sí? Todos los vicios, todo lo que no le gustaba, todo lo que a él le gustaba pecar,
él lo había dejado, ¿sí? O sea, no le gustaba allí practicar el pecado de ninguna manera. Era un hombre que se había consagrado a buscar a Dios y se había apartado para Dios de todo su corazón, ¿sí? Tal vez cuando nosotros vemos a este hombre así temeroso, vemos este hombre que era santo, ¿sí? En pocas palabras, porque todo se apartaba de Dios y no le gustaba pecar. También dice que no solamente él era justo, sino que también él era apartado con toda su casa, cuando vimos ahí en la lectura. ¿Mm? Él era apartado con toda su casa. Pero acá buscamos donde dice que se apartó con toda su casa. Bueno, lo cierto es que él dice que él se apartaba, él era un hombre que, él era un hombre que no solamente, ahí cuando estábamos leer nosotros todo este capítulo que dice ahí que él no era apartado solamente él, sino con toda su casa, o sea, con su esposa, con sus hijos, ¿sí? Con su esposa, con sus hijos, era temeroso de Dios. Eso significa que es toda la familia de él estaba apartada y consagrada para Dios, apartada para buscar a Dios de todo su corazón. ¿Mm? También dice que era un hombre que hacía limosnas. Vemos acá donde dice, porque estamos viendo las cualidades y las características de este hombre, ¿cierto? Dice que hacía muchas limosnas, ¿sí? Entonces también dice que, y hablamos de que a veces nosotros preguntamos qué es la palabra como tal limosna, ¿sí? Hablamos de las limonas. A veces la limosna puede ser dos palabras. Pues al conocer una de ellas es, por ejemplo, una persona que es dadivosa, es una persona que le gusta dar, ¿sí? Que le gusta dar regalos, que le gusta ofrendar, ayudar al que padece esa necesidad, a dar al indigente, dar al que no puede trabajar, está dispuesto a darle, a tender una mano amiga a las personas que lo necesitan. Esa es la persona dadivosa, ¿sí? Pero también es esta palabra, él dice que era dadivoso y temeroso. Dice que era piadoso y temeroso, ¿sí? También dice que era generoso, era una persona que era generosa. Una persona generosa, vimos también que una persona generosa estuvimos mirando que es una persona que está dispuesta a dar más de lo que la persona gana. Puede ser como, por ejemplo, una persona que gana un sueldo, es una persona que está dispuesta a pagar más de lo justo. Esa es una persona generosa, que da más de lo que la persona le está pidiendo. También vimos que este hombre no solamente era piedoso, daba limosna, sino que también era generoso y pues dadivoso, que fue lo que vimos estas características. También dice que era una persona que oraba a Dios mucho, ¿sí? Era un hombre de oración. Era un hombre ay, perdón, acá que se me fue acá. Se me devolvió. Estamos viendo las características de Cornelio. Entonces, era un hombre de oración. Era un hombre que siempre oraba a Dios. Un hombre que oraba a Dios siempre, porque a veces una de las cosas que más difícil tal vez en nosotros las personas es en poder nosotros poder tener ese hábito. A veces una de las cosas más difíciles es tener ese hábito diario en la oración. Pero vemos que este hombre, según las escrituras,
dedicaba los días completos a hacer oración. Dice que oraba, dice que dedicaba tiempo en oración, a buscar la presencia de Dios. Podríamos decir que era una persona que tenía una comunión con Dios. En cierta manera, una oración, o sea, que mantenía haciendo esa oración íntima, mantenía esa comunión íntima por medio de la oración con Dios. O sea, dependía de Dios siempre. Le gustaba estar allí en su presencia, siempre de estar allí orando, ¿sí? Entonces, este hombre era eso. También dice que él era una persona que ayunaba, ¿sí? Era una persona que ayunaba. Una persona que ayunaba. Ayunar, pues sabemos nosotros qué es ayunar, ¿cierto? Y recordamos qué es ayunar, que lo estuvimos viendo también el miércoles pasado. Abstenerse de comer y de beber, de Ujú. comer. Sí, abstenerse de comer alimentos y pues solamente uno tomaría sería agüita, ¿sí? Solamente se abstiene de comer el almuerzo, el desayuno, la comida y toma solo agua. Dice que cuando este ángel se le presentó a él, dice que se le presentó a la hora novena, o sea, como a las 3 de la tarde, ¿sí? Y todavía él estaba en ayuno. Había apartado ese tiempo para buscar siempre la presencia de Dios, para leer las escrituras, para orar, para buscar de todo su corazón a Dios. Dice que estando en esa condición de ayuno, un ángel, o sea que también tenía visiones, ¿sí? Un ángel se le presenta. Se le presentó y él allí visiones, tenía visiones. O sea que él no se le extrañaba que Dios le enviara, él no se le extrañó que Dios le enviara el ángel, ¿sí? Ese ángel le dice que es muy particular que le dice algo, ¿sí? Ahí él le dice algo a Cornelio, ¿sí? Le dice que él allí estaba perdido. Lo encontramos allí en el Hechos 11, 13, 14. Dice, aquí entonces encontramos las palabras textuales que le dijo el ángel, le dijo que él estaba perdido y que necesitaba oír a Pedro, el que vivía en casa de Simón, el curtidor, que le hablaría palabras por las cuales sería salvo él y toda su casa. ¿Sí? Generalmente nosotros pensamos que una persona así ya es salva y tiene el cielo comprado y ganado, pero según las escrituras, por la santidad nadie será justificado según las escrituras. Él era santo, era un santo, pero un santo perdido, un hombre piadoso, generoso, dadivoso, pero perdido, ¿cierto? Eso nos muestra que no solo de haberse convertido de una religión o a otra, nos salva. Nadie que se vuelve al cristianismo o al evangélico no le garantiza ni siquiera llegar a ser, no le garantiza que puede llegar a ser salvo, pero tampoco que ha dejado las cosas de esta vida, ¿sí? Para querer agradar a Dios. Eso no le garantiza que uno pueda llegar a ser salvo. Así como este hombre dice que esas características podía uno pensar que era salvo, pero según las escrituras dice que no era salvo, ¿sí? Él necesitaba hacer algo. ¿Qué necesitaba? Profe, qué pena, voy a hacer una pregunta. Por lo que entendí en esto último que dijo, una persona que es santa puede estar perdida. Sí, mi hermanita, eso es lo que vamos a estar viendo conforme a estos ejemplos que vamos a estar viendo. Aquí tenemos 5 ejemplos. Encontramos en la escritura de unos hombres que eran santos, piadosos, estaban apartados para Dios, pero estaban perdidos. ¿Sí? Entonces, sí, por eso estamos viendo aquí las características de Cornelio, porque estamos viendo como tal qué no es nacer de nuevo. Después ya vamos a ver qué es nacer de nuevo y para qué nacer de nuevo. Una preguntita.
Porque Sí, mi hermanita. no hay un versículo que dice que sin santidad nadie verá Sí, a señor. Dios. Creo, no estoy Claro, segura. Pero sí, entonces si es claro. santa, ¿cómo va a estar perdida? Claro, es que lo que pasa es que ese es una persona cuando es salva tiene que tener todas estas cosas, pero la persona puede ser santa, pero puede estar perdido porque aquí le está diciendo que este hombre tenía todas estas características. A una persona que era que era salvo según las escrituras, dice que una persona que era santa, pero dice que no era salvo. Él necesitaba algo. Él necesitaba hacer algo. O sea, aquí tenía como tal, cuando nosotros veamos el otro, ¿qué es nacer de nuevo? Ahí vamos a ver por qué, ¿sí? Pues aquí dice que, ¿qué necesitaba él? Dice que necesitaba conocer a Jesús para poder llegar a nacer de nuevo. Porque recordemos que la escritura dice que si no nacemos de nuevo, no podríamos entrar al reino de los cielos. Nosotros sabemos que la única manera de llegar a ser salvos de tan grande muerte es naciendo de nuevo, dicho por Jesús. Y Jesús lo dijo, es la verdad. No hay otra manera de entrar en el reino de los cielos. Si no, si nosotros, si la persona no nace de nuevo, dice que nosotros encontramos, porque a veces nosotros encontramos muchas personas que pueden creer cosas, por ejemplo, a veces uno puede creer muchas cosas. Dice que, por ejemplo, una persona que puede, no, digamos, una denominación o una religión o como tal que busquen a Dios, que busquen la santidad, que aborrezcan, que prediquen contra el aborto, contra la drogadicción, contra la prostitución, contra muchas clases de pecados que la gente, pues que se comete, ¿cierto? Con la naturaleza de pecado, el fumar, el comer muchas cosas, pues el hacer cosas que van siempre en contra de Dios, ¿sí? Y quizás se puede enseñar la manera de vestir, ¿sí? Buscando ciertamente la santidad, pero no es la santidad que nos salva, porque si la persona está santa, pues aparentemente por fuera muestra una santidad, porque uno puede mostrar una santidad, pero puede estar la naturaleza dormida, porque la naturaleza se puede dormir con las oraciones, la naturaleza se puede dormir cuando uno ayuna, cuando lee la palabra, y ella se puede estar ahí quietica. ¿Por qué? Porque es como cuando se amanceba o se domina como un animal, ¿sí? Se está allí quietica. Pero cuando a la persona le hacen algo, le dicen algo, le ofenden por algo, o le hacen algo a un hijo, o le dicen, le hacen sentir mal, o le ofenden, la persona ahí saca en el momento lo que está allí dormido, ¿sí? Y vuelve y la persona viene y se limpia y se santifica, allí orando, allí leyendo, allí ayunando, vuelve, empieza a dormir la naturaleza. Por eso es que dice que la santidad no nos salva, porque el que nos salva es Jesús, el Hijo de la Virgen María. Es el único que murió para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es necesario que nosotros lo conozcamos, como dicen las escrituras, que lleguemos a nacer de nuevo, porque al nacer de nuevo, al nosotros nacer de nuevo es que nos lleva a la salvación. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchas personas les sigue pareciendo y no están convencidas que es así, pero Jesús lo dijo, ¿sí? A través de las escrituras
Jesús dijo que a través de las escrituras, la necesidad conforme las escrituras es que una persona nueva, no transformada, porque a veces uno piensa que transforme o un cambio de vida, pero no, es que sea una nueva criatura. Dios no quiere que sean transformada la vida, no quiere que solamente su vida o la mía sea transformada, sino que seamos esas nuevas criaturas, ¿sí? Nosotros también, a veces nosotros también encontramos que es muy importante, también es muy importante hacer oraciones, es muy importante y trascendental porque va acompañado, ¿sí? Porque si no hay santidad, pues obviamente no se puede ver al Señor. Buscar la santidad es muy importante porque eso es lo que en algún momento se llama, eso es lo que se llama nacer de agua, ¿sí? Ahorita cuando veamos el otro tema vamos a desglosar paso a paso y nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, según las escrituras, uno puede ser limpio del pecado, ¿sí? Según las escrituras, ya al nacer, este hombre ya había nacido de agua, pero le faltaba algo. Le faltaba conocer a Jesús para llegar a ser salvo. Hoy es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, podamos nosotros conocer más y más a Jesús para llegar a realmente a ser salvos. Necesitamos nosotros conocer toda la verdad. Dice que si conocemos la verdad nos hará libres, verdaderamente libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si no conocemos a Jesús, puede ser que seamos una persona piadosa, como lo era Cornelio, ¿sí? O temeroso, ¿sí? Pero no que hagamos limonas, que hagamos obras, pero no es por obras, que hagamos oraciones, que hagamos ayunos, ¿sí? Pero entonces no seríamos salvos. Entonces vamos nosotros a preocuparnos por conocer a Jesús y poder llegar nosotros a ser salvos, ¿sí? Porque nosotros puede que en algún momento pensemos que porque uno hace todas estas cosas, ya uno era salvo, ¿sí? Porque vemos que él había dejado de vivir como un romano a vivir como un judío, pero eso no lo libraría de la condenación eterna, ¿sí? Eso no lo libraba de la condenación eterna, ¿sí? Porque a veces nosotros podemos pensar que porque nosotros le damos gracias, porque, por ejemplo, el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al verdadero arrepentimiento. Entonces, es necesario que nosotros podamos ser, que nosotros, Dios no quiere en nosotros un cambio de vida, como lo fue en este hombre, Cornelio, ¿sí? Vimos las características. Vamos a ver también aquí otro ejemplo. Vamos a ver que no es una forma de vida, ¿como quién? Dice que como Nicodemo. Vamos a ver que no es una forma de vida como Nicodemo. Nicodemo tenía una forma de vida, ¿sí? Vamos a leer ahí, vamos a leer Juan 3, ¿sí? Porque vemos que Nicodemo era un judío, descendiente de Abraham, ¿sí? Un principal entre los judíos. Este versículo nosotros lo hemos leído muchas veces. ¿Sí? Leamos aquí Juan 3, desde el 1 al 5. Si alguien lo encuentra. Entonces no es una forma no es un cambio de vida, que no es nacer de nuevo, no es un cambio de vida como en Cornelio, no es una forma de vida como Nicodemo, ¿sí?
Nicodemo dice que era una persona que pertenecía a los judíos. Sabemos que los judíos descienden de Abraham, ¿cierto? ¿Alguien lo encontró? Sí, amén. Léalo, mi hermanita. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo Ay, le dijo, ¿hasta ahí? Nicodemo, ¿qué le dijo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que Mani- nació de la carne, carne es, y lo que nació del espíritu, espíritu es. Entonces aquí estamos viendo una conversación entre Nicodemo Y Jesús. Y y Jesús. Jesús, ¿sí? Vemos aquí que Nicodemo dice que era una persona que pertenecía, ¿cierto? Que a los judíos, ¿sí? Ujú. Era de allí de los judíos, dice que era de la descendencia de allí de Abraham, ¿sí? Entonces allí vemos que él dice que allí él venía de parte también es el de Abraham, de todos los judíos de parte de Isaac, también de Jacob. Estos también que de ahí descienden, vemos que ahí descienden pues los hebreos, o también llamados judíos o israelitas, ¿sí? Este hombre era un israelita o un judío. Dice la palabra de Dios que este vino a Jesús, ¿a qué hora? Dice que vino de noche. También dice que era fariseo. ¿Y que es una persona farisea? Dice que era una de las principales religiones que existían en el tiempo de Jesús, que todas sus cosas y sus creencias eran semejantes a los de los cristianos de hoy. ¿Sí? Por ejemplo, ellos creían al único Dios llamado Jehová, creador del cielo y de la tierra y del mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sí? Pero también dice que ellos, también dice que ellos allí creían en el único Dios verdadero, ¿sí? También dice que creían en la palabra de Dios como inspirada de Dios. O sea que ellos conocían las escrituras. Todos los judíos eran enseñados desde niños. Ellos desde niños, ellos tienen esta parte que es muy bonita, me parece a mí muy bonito que desde niño ellos allí se aprenden las escrituras, ¿sí? Entonces vemos allí que Nicodemo y allí los niños, ellos se aprendían las escrituras. De un judío desde niño él debe aprenderse las escrituras, que tienen un orden muy bonito, sí, un hábito muy bonito. Entonces dice que Nicodemo se sabía las escrituras y creía en el único Dios verdadero. Y vino Jesús, ¿sí? También dice que él dice que al igual que él creía en las escrituras, dice que de igual que nosotros o que los cristianos de hoy, ¿sí? Porque nosotros hoy creemos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y también él dice que él creía en allí, también creía en la palabra de Dios que era inspirada por él, que es nuestra regla de fe y de conducta. También este hombre creía en la existencia de los ángeles. Sí, nosotros también creemos que existen los ángeles, ¿cierto? También dice que
creía en la existencia real de los fariseos allí creían en la resurrección. También nosotros creemos en la resurrección, ¿cierto? Que todos unos van a resucitar para vida y otros para condenación. Ellos sabían que definitivamente todo hombre iba a morir. Los cristianos de hoy también creemos que todos vamos a morir, que unos para vida eterna y otros para condenación. Nosotros también creemos él también creía en el juicio, nosotros también creemos en el juicio, ellos también lo creían, que algún día Dios juzgará a los hombres según sus hechos. Dios algún día va a juzgar a las personas según sus hechos, ¿sí? También dice que él creía a lo que decía Jesús, ¿sí? Entonces, también ellos creían que todo lo que está escrito según el libro de las obras, ellos también creían en libros de las obras. Imagínense que nosotros también creemos en el libro de las obras. Este hombre también creía en la resurrección de vida, en la resurrección, ¿sí? Para vida eterna y creía también en el infierno. También creía como el infierno que era un lugar de tormento. Ellos también creían en el infierno, que el infierno es real. También la palabra de Dios dice que también creían que el infierno, Dios lo hizo, porque el infierno Dios lo hizo, dice que para el enemigo y sus ángeles, no lo hizo para el hombre. Y también ellos creían esto. Y dice que el infierno fue hecho para el que no conoció a Dios. De igual que ellos creían esto, igual que los cristianos también creemos en la existencia real del infierno. También ellos creían que Dios enviaría al Salvador del mundo. Ellos esperaban en cierta manera al Mesías, al ungido, al Cristo, igual que nosotros creemos que ya Él vino y que Jesús es el Hijo de la Virgen María, y que Él vino y que vendrá, ¿cierto? Y que fue el Hijo de la Virgen María, y que fue el que Dios envió para salvarnos y para salvar al hombre de la condenación del infierno. Si nosotros notamos con todo lo que ellos creen, podemos ver que era una doctrina sana, ¿sí? Y los fariseos y los cristianos de hoy en día se parecen mucho, ¿sí? Pero no en todo lo que ellos creían era pero, por ejemplo, en todo lo que ellos creían era conforme a las escrituras, al igual que nosotros al día de hoy lo creemos así, ¿no? Pero a lo que queremos llegar es que no por tener una doctrina sana podríamos ser salvos. No una doctrina sana es la que va a salvar a la persona, porque ya sabemos quién es el que salva. También dice que ellos creían a la práctica, ellos tenían cosas parecidas a nosotros. Como judíos, dice que habían aprendido de Abraham. Allí ellos nos daban ejemplo de que ellos aprendieron de Abraham a diezmar, de todo lo que les llegaba. Porque vemos que Abraham diezmaba de todo, hasta lo de un zapato, hasta lo de una correa. Entonces ellos allí aprendieron a diezmar y por eso ellos eran prosperados, ¿sí? Pero vemos allí que ellos allí lo hacían, ellos allí lo creyeron, ¿sí? Entonces, nosotros hoy en día, privilegio hacerlo. Para ellos era un privilegio, para nosotros también es un privilegio poderlo hacer, ¿cierto?
También dice que nosotros no practicamos, ellos allí guardaban el sábado. ¿Mm? Ellos guardaban el sábado, el sabbath, pero nosotros también nos congregamos el domingo, nos congregamos, apartamos ese día para Dios, para congregarnos en la iglesia. Pues en estos tiempos nos estamos congregando por estos medios que también han sido de gran bendición. Pero hay algo que ellos hacían que a Dios no le agradaba. Dice que una práctica de ellos es que ellos oraban aún parados en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Y esa actitud delante de Dios no es muy agradable. Orar para que los demás lo vean a uno. Eso dice que orar en nuestro secreto, no para ir a salir a las calles y gritar para que lo vean que uno está orando. ¿Sí? Dice en Mateo, ¿cierto? Que dice: entra a su aposento y cerrada la puerta, ahora tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Profe, una pregunta, o sea, Pero, ¿eso está mal hecho? O sea, pues ¿qué? según acá lo que dicen, eso está mal hecho. Pero entonces, ¿cómo hacen ¿Qué cosa, mi para hermano? evangelizar? No, Orar. pues es que es una cosa diferente, uno salirse allá para que lo vean. ¿Sí? Una cosa es ir a hacer el trabajo. Porque yo me voy allá para que me vean los que están viendo que sí estoy orando, como pararse en una esquina y empezar a orar y mirar para todos lados. O sea, no más el hecho de que lo vean, ¿sí? La Biblia dice que como nosotros buenos cristianos debemos orar en todo tiempo. No es para que no debemos hacerlo para que las personas nos vean, sino porque es un mandamiento, ¿sí? También dice que también, según Nicodemo, o sea que ellos también como nosotros le pedimos al Padre en el nombre del Señor, ellos también lo hacían. ¿Sí? Entonces, todo esto es para para que nosotros veamos que no es una forma de vida como Nicodemo. ¿Sí? Sé que también ellos, dice que la escritura, ellos allí tenían claro lo que debían hacer, porque a veces nosotros notamos que aunque tengamos una doctrina sana y la practiquemos, seamos sanas delante de Dios, ¿sí? Dice que Jesús Jesús hizo lo que el Padre le decía. Jesús predicaba lo que él hacía. Él lo que decía, él dice que lo hablaba con toda autoridad porque él lo hacía. Porque uno a veces ve o que a veces es cierto, uno a veces como uno a veces ve las personas o a veces uno mismo que puede ser mal ejemplo, que predica y no aplica lo que se puede decir. Por ejemplo, una persona católico y pues sin juzgar y no estamos para juzgar a nadie, sino que uno pone un ejemplo, ¿sí? Uno dice que es católico o que es cristiano, ¿sí? El buen católico hace todos los sacramentos que dice la iglesia que se deben hacer, ¿sí? Pero el que dice ser católico y ni siquiera va a una misa, hay de hecho que al mal testimonio, ¿sí? Como los cristianos, o sea, que nosotros decimos también, si decimos y no hacemos, desacreditamos al Señor Jesús o a la iglesia cristiana, porque así hacemos quedar mal. De una vez, por uno, quedan mal todos, ¿cierto? Si decimos que
si decimos que una sana doctrina o que una conducta, por eso es que no nos salva esto, una sana doctrina no salva a nadie. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué le dijo? Él le dijo que tenía que nacer de nuevo. Si no nace de nuevo a pesar de tener una sana doctrina o de haber vivido toda una vida piadoso, santo, consagrado a Dios, la única forma de escapar del infierno y poder llegar al reino de los cielos es naciendo de nuevo. Jesús fue claro en decirle que si no podía, dice que para entrar al reino de los cielos tiene que ver para poder entrar en el reino de los cielos. Porque dice que lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. O sea que es necesario que nosotros nazcamos de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Porque hay doctrinas sanas y buenas y procuran la santidad en el temor de Dios, pero aún las personas no serán salvas si no conocemos a Jesús. La Biblia dice que lo primero que uno necesita para nacer de nuevo es, ¿qué necesitamos nosotros para poder nacer de nuevo? No sé, quizás recibir el Espíritu. Dice que la Biblia dice que nosotros necesitamos para nacer de nuevo es estar perdidos. Porque Jesús dijo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando una persona está perdida, necesita que alguien la rescate de ese peligro y que le envíe y que le evite ese castigo que le evite ese castigo donde va a ir, ¿cierto? Donde va a ir a pagar por sus pecados. Entonces la escritura dice que nosotros necesitamos convertirnos y arrepentirnos. Si no conocemos a Jesús, nunca podríamos nosotros nacer de nuevo. Es necesario que las personas conozcamos a Jesús y a Dios para llegar a nacer de nuevo. Porque ahí nos dice que para ver y entrar. Sé que nosotros tenemos que ver y entrar para poder ver y entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dice que cuando nosotros, de lo que no es nacer de nuevo, cuando hemos visto, vimos la semana pasada y ahorita otro que ya vimos, algunas de las cosas que no son nacer de nuevo, hemos visto que nacer de nuevo no es una doctrina sana, ¿cierto? La doctrina sana sí beneficia, pero no lleva a nadie a ser salvo, porque el único que salva es Jesús. También hemos visto que una persona puede ser piadosa, santa, temerosa de Dios. Es necesario ser santo, obviamente que sí, porque sin santidad nadie verá al Señor, como me preguntaba mi hermanita. Pero por la santidad sola, yo puedo tener la santidad sola, pero no he nacido de nuevo, no podría ser salva. La santidad sola, porque nadie sería salvo por ser santo nomás. Se necesita haber conocido a Jesús, haber nacido de nuevo, para llegar a ser salvo y tener esa verdadera santidad, ¿sí? También podemos decir que no es cuando nosotros dice que no es una transformación de vida, como vimos ahí, una conversión de vida, no es solamente dejar de ser ladrón o dejar de ser adúltero, no es solamente un cambio de conducta o dejar de pecar, sino que es necesario que nos volvamos a Dios, nos convirtamos a Dios. Entonces aquí vamos a ver otro ejemplo, ¿cierto? Ya aquí llevamos dos. Entonces vamos a ver aquí. Profe, otra preguntita, qué pena, pero Nicodemo conocía pues de Dios
y conocía también a Jesús, porque de hecho él estaba hablando con Jesús. Ajá, no, no lo conocía, ¿sí? Porque vemos ahí lo que dice. Vemos ahí lo que dice. ¿Sí, en la lectura? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua, no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí vemos aquí cuando dice, respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea que Nicodemo era un maestro y no sabía cómo se nacía de nuevo. Es como nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos decir, sí, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, conozco a Jesús, pero si no sé nacer de nuevo, no podría nacer de nuevo. ¿Cierto? Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces, Un puntico, pastora Caterina, perdone que sí, la mi hermana, interrumpa. A lo tranquila. que comentaba la hermanita, que ella decía que pues que conocía a Dios y a Jesús. No, o sea, como maestro enseñaba la palabra, ¿cierto, Sí, hermanita Caterina? él Me estaba en la corrige. palabra. Sí, Sí, mi tenía la hermanita, muchas palabra gracias. y por eso Jesús le dijo, y tú siendo maestro, no, ¿qué? No sabes estas ¿No cosas, sabes esto? Sí. como, pues, sí, tenemos la palabra, pero no hemos nacido de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, así, o sea, le habló Jesús a Nicodemo y le dijo, Sí, entonces era porque él tenía palabra, o sea, sí, es que no pero me, sí, no conocía a Dios ni conocía a Jesús, estaba perdido. no me quería meter mucho ahí al de la palabra, pero bueno, gracias mi hermanita por su aporte, Pero muy yo me meto un edificante. momentico. Sí, Pido hola la pastor. palabra. Buenas noches. Buenas noches. La diferencia era que Nicodemo Buenas era noches. maestro, pero ellos era conforme la ley. Ellos estaban en todas las tradiciones de lo que era la ley, mas no sabía, y sabía también de Jesús, porque la razón por el cual él fue a encontrarse de noche con Jesús, porque él fue de noche, tengan en cuenta eso, porque él nunca Claro. quería que la gente se diera cuenta que él hablaba con Jesús, y por eso quiso sorprenderlo, ir de noche. Pero él estaba admirado y la gente le contaba, mire que Jesús hace esto, hace milagros, y hay mucha gente que lo está siguiendo y eso le entró una inquietud a él y dijo, yo quiero ver quién es Jesús, como similar a lo que le pasó a Zaqueo. Pero lo que le dijo maestro era porque era maestro de lo que era la ley, de los doctores de la ley, todo lo que era la ley, pero más, sin embargo, lo que era Jesús como Salvador, él no había tenido esa ¿Qué experiencia. pasa? Muchas gracias, pastor. Lo que pasa es que Nicodemo era un hombre muy ocupado, ¿sí? Por eso él dice que él era un principal entre los judíos, era un hombre que mantenía muy ocupado. Entonces, él el tiempito que él tenía, el tiempito que él tenía, él sacó la noche. ¿Alguien habla? Él sacó la noche y vino a Jesús porque él estaba muy ocupado, es por decir como ser hoy en día un senador, ¿sí? Él tenía muchas ocupaciones y en ese momento él pudo sacar el tiempito y venir a Jesús de noche, pero él sabía que Jesús era maestro, porque ve allí le dice le dice rabí. Vino Jesús de noche y le dijo,
Rabí, sabemos que has venido de Dios. Él sabía que Jesús había venido de Dios como maestro, porque nadie podía, ¿por qué? Porque Nicodemo conocía las escrituras, ¿sí? Nicodemo conocía el Antiguo Testamento, conocía las señales, por eso él estaba pendiente, por eso él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él sabía que Dios estaba con Jesús porque estaba haciendo todas estas cosas que nadie había podido hacer. Entonces Jesús le responde, de cierto te digo. Entonces le empieza a explicar lo que Nicodemo tenía que hacer, porque resulta de que Nicodemo tenía el conocimiento, tenía la palabra, ¿sí? Porque cuando nosotros, una cosa es nosotros tener la palabra, conocer la palabra de Dios, y una cosa es conocer a Jesús. Las dos van de la mano, porque la palabra de Dios es como tal el libro que nosotros leemos, ¿sí? Pero dentro de la palabra de Dios hay una persona llamada Jesús, que es a la que nosotros tenemos que empezar a buscar dentro de la palabra de Dios. Y esto es lo que no tenía Nicodemo. Nicodemo conocía las escrituras, ¿sí? Era un maestro allí de la ley. Él conocía las escrituras, ¿sí? Era un maestro de Israel, ¿sí? O sea, un hombre que tenía ya un cargo muy importante, un hombre que mantenía ocupado, era un hombre que era conocido, era de testimonio, ¿sí? Como vimos ahí, era un hombre que pertenecía allí a los judíos, ¿sí? Pero él solo conocía la palabra de Dios y no conocía a Jesús. Porque recordemos cuando hablamos desde un principio, los judíos desde niños, ellos se tienen que aprender las escrituras. Y muy bonito me parece esa parte, ¿sí? Pero él no conocía a Jesús, ¿sí? Entonces, él había nacido ahí quizás de agua, pero no había nacido de espíritu. Entonces nosotros al nosotros tener la palabra de Dios, al estar en la palabra, porque una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es el evangelio del reino. Yo puedo tener la palabra de Dios, pero no tengo el evangelio, no podría ser salva, porque las dos van de la mano. ¿Sí? Si yo tengo la palabra de Dios, pero conozco a Jesús, conozco la palabra de Dios y conozco a Jesús, la persona podría ser salva, pero solo con la palabra de Dios no podría ser salva. Entonces, esto es lo que tenía Nicodemo. Nicodemo conocía solo la palabra de Dios, porque una persona cuando conoce solo la palabra de Dios, la persona no entiende y un versículo o algo le forman una doctrina que no es conforme lo está diciendo ahí. Por ejemplo, cuando una persona le dice que si no guarda el sábado se pierde. No dice la escritura eso, que por guardar el sábado la persona se va a perder. O que si no se viste con una ropa larga se va a perder. No dice la escritura, porque no es lo que está por fuera, es lo que está dentro del corazón. ¿Sí? Por eso dice que no es una forma de vida, no es un cambio de vida. ¿Sí? Entonces, al nosotros entender, al nosotros saber qué es la palabra de Dios, qué es el evangelio, cómo es que yo conozco a Jesús, dónde encuentro el evangelio, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Recordemos cuando explicamos la Biblia, ¿sí? Cómo nos presenta la escritura a Jesús. Si yo empiezo a conocer, a encontrar, porque yo empiezo a escudriñar, por eso Jesús dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Entonces, si yo empiezo a buscar en la escritura, buscar en la palabra, en ese libro vivo que está ahí, empiezo a buscar ahí a Jesús, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde es que encuentro a Jesús en cada libro que leo de esa palabra de Dios? Y empieza el Señor a revelarme y a mostrarme el evangelio que está allí dentro de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la palabra de Dios sola no me va a salvar. Por eso es que le dice a Nicodemo que estaba perdido, y le dice también a Cornelio. Conocía las escrituras. Conocía, pero conocía solo la escritura, mas no conocía a Jesús. Pero Dios tenía en cuenta lo que, por ejemplo, lo que hacía Cornelio. Le tuvo en cuenta pues que él hacía las oraciones, que se apartó para Dios, que tuvo temor y quiso no pecar más, sí, apartarse para Dios, pero estaba perdido con su casa. Y Dios le envía a una persona para que le enseñe allí el evangelio. ¿Y el evangelio quién es? Jesús. ¿Y dónde encuentro el evangelio? Dentro de la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios, yo tengo que escudriñar y encontrar a la persona de Jesús, a esta persona que me salvó, que yo debo conocer. Entonces, a ellos les faltaba, era esto, encontrar a Jesús, conocer a Jesús que estaba allí dentro, que está allí dentro de las Escrituras. Entonces, nosotros al ver allí a Nicodemo, ¿sí? Entonces dice que como estábamos explicando ahorita, que la única forma de escapar, por eso dice que es necesario que conocer a Jesús, sí, que conozcamos a Jesús y podamos nacer de nuevos para ver entrar al reino de los cielos. Porque vemos que hay doctrinas santas, doctrinas que procuran la santidad en el temor de Dios, pero las personas no podrán ser salvas. Dice que muchos procurarán, algunos están procurando, pero no han podido entrar, porque puede ser que algunas porque por estar de pronto solo en la palabra de Dios puede decir que la oración de fe me salva, pero la oración de fe salva a la persona, pero de una enfermedad, más no de la condenación del infierno. No por hacer la oración de fe voy a decir ya soy salva de ir al infierno. No está diciendo la escritura eso. La escritura dice cuando allí dice le dice allí a esta mujer, tu fe te ha salvado. ¿Te ha salvado de qué? De la enfermedad, más no de la condenación en el infierno. Por eso ahí sería ponerle, porque dice que no le debemos añadir ni quitar. ¿Sí? Cuando dice que también, cuando dice que tal vez de pronto se dice que una persona se puede divorciar y volver a casar, eso no lo dicen las escrituras. ¿Sí? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y desde un principio, Dios unió al hombre y a la mujer en bendición en matrimonio. ¿Sí? Hasta que la muerte los separe. Él no dijo cuando se canse, cuando se aburra de la una o del otro, consígase otro, porque dice que él no debe, ya una persona que se une a otro hombre o a otra mujer siendo casados, que entre comillas se divorcian y se vuelven a casar, ahí estarían en adulterio. Y si una persona, si uno piensa que la escritura le está diciendo eso, ahí está añadiéndole. Y le quita, ¿sí? Entonces dice que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Si nosotros conocemos a Jesús, si nosotros no conocemos a Jesús, nunca podríamos nacer de nuevo. Es necesario que todos nosotros conozcamos a Jesús y a Dios para poder llegar a nacer de nuevo aquí. Aquí son dos cosas diferentes. Debemos conocer a Jesús y conocer a Dios, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros debemos tener claro qué es la palabra de Dios y quién es el evangelio, ¿sí? Porque puede ser que
puede ser que dice que cuando Dios no quiere que nosotros haya una transformación de vida, ¿no? Es que nosotros nos volvamos a Él de todo corazón. ¿No? Entonces, a veces, porque a veces uno puede pertenecer, aquí vamos a ver a otro caso. Vamos a ver de quién me está hablando acá. Debe ser de Judas. Sí, de Judas. Entonces vamos a ver vamos a mirar también aquí otro caso, que no es andar con Jesús como Judas. ¿Sí? Vamos a ver aquí, buscamos el versículo. Judas, Mateo, vamos a mirar acá. Un momentico lo buscamos. No es andar con Jesús como Judas, Mateo 10:1. Entonces, aquí vemos también, vamos a ver también otro, que uno puede andar con Jesús, pero puede estar perdido. ¿Sí? Uno puede andar con Jesús, pero la persona puede estar perdida. ¿Sí? Porque dice que aquí en Hechos 1:16 al 17 también leamos Hechos 16:17. También vamos a mirar acá. Dieciséis, 17. No, este no es. No. Leamos ahí Mateo 10:1. Entonces recordemos que Judas dice que cuando Jesús lo había llamado al ministerio, ahí en Mateo 10 dice que él estaba en el grupo de los 12, ¿cierto? Él estaba allí en el grupo de los 12, sabemos que era este hombre también fue llamado para ser apóstol, para desempeñar el ministerio, aunque estaba profetizado que estaba profetizado que uno de los 12 lo iba a entregar, ¿sí? Pero no precisamente decía que podía ser Judas. Era necesario que fuera así para que se cumpliese en la escritura, que podía ser uno de los 12, pero no decía cuál era. La escritura dice que el hijo de perdición, pero no tenía nombre. Podría haber sido Pedro, Juan, Bartolomeo, Jacobo o el otro, ¿cierto? O el otro Judas. O Simón, cualquiera de ellos podría haber sido. Pero en ese momento le correspondió a Judas. ¿Sí? Entonces vemos aquí que dice, ellos llamando a sus 12 discípulos de autoridad del espíritu del mundo para que echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ay, ¿por qué se devolvió tanto? Entonces dice que no es andar con Jesús como Judas. ¿Sí? También dice que uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Entonces dice acá que en el momento que él sigue a Jesús, él lo sigue por un interés. Dice que la escritura dice que este hombre, aunque servía a Jesús, porque él era tesorero, él era el tesorero allí el que cargaba la bolsa allí, del dinero. Dice que también partía las ganancias allí del dinero. Vemos que cuando la mujer, si alguno de mis hermanos ha leído esta parte donde dice que una mujer derramó el perfume, ese perfume caro, lo puso en los pies de Jesús. ¿Qué hizo él? Dice que él se molestó.
¿Por qué se molestó? Porque él robaba. Podía decir, no, haber vendido ese perfume y haber guardado mejor la plata. Él se molestó. Pobre. Sí. Dice que él, pero no lo estaba diciendo en eso, sino por el interés de él. Dice que él también dice que él tomó parte del ministerio. Recordamos que cuando Jesús empezó su ministerio también, allí cuando Juan bautizaba también, Judas, que Jesús dice que Jesús también, Judas también participó allí en bautizar a las personas cuando venían a Jesús y los bautizaba para el perdón de sus pecados y para tener para una nueva vida. También la escritura dice que este hombre Judas no solamente bautizó, sino también que se fue con los 12 a sanar a los enfermos. También dice que él podía resucitar muertos, echar fuera demonios, podía haber sanado a los paralíticos, a los ciegos, a los mudos, a los cojos, a los mancos. Él también dice que todo esto allí lo hacía en el nombre de Jesús. ¿Sí? Judas también participó en la predicación del evangelio, activamente por las ciudades que Jesús les mandó que fueran y lo hicieran. ¿Sí? Él fue también y participó allí. Entonces vemos aquí unas características de Judas el Iscariote. Estaba entre los 12. ¿Sí? Judas estaba entre los 12. También dice que Judas bautizaba, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Judas bautizaba. También dice que Judas tenía parte en el ministerio, era apóstoles, ¿sí? O sea, dice que él era necesario, dice en Varones Hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Entonces, la escritura dice que los envió a predicar el evangelio de 2 en 2. También dice que él participó en el ministerio de Jesús. Este hombre no era, pero aún este hombre no era salvo. Anduvo con Jesús, pero no era salvo. Estuvo en todos los milagros, en la multiplicación de los panes, en la multiplicación de los peces. Estuvo cuando Jesús caminó sobre el mar, también cuando Jesús resucitó a Lázaro, también estuvo en todos los milagros que hizo Jesús, estuvo Judas. ¿Sí? A pesar de que andaba con Jesús, aún no había sido salvo. Había escuchado las enseñanzas allí en el Sermón del Monte, ¿sí? Él oía allí ese discurso que hizo Jesús, pero ese discurso aún no le ayudó a Judas para conocer quién era Jesús. O sea, uno a veces dice, pero ¿cómo así? Y vemos que en los 3 años del ministerio, él acompañó a Jesús y dijo, y él no entendió cuando Jesús le decía, Jesús decía, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y él no oyó esto, o sea, no lo entendió, no sé qué podría haber pasado, pero parece que ese hombre no oía lo que Jesús decía, porque había un interés primero, porque ese hombre miraba, era cómo podía sacar provecho de la situación para él obtener dinero. Siempre estaba pensando en la plata, siempre pensando cómo extraer de la bolsa de la tesorería o del tesoro que se le había él encomendado. ¿Sí? Dice que en su corazón no era recto, aunque andaba con Jesús, aún al estar con Jesús, él no le afectó nada su conducta ni sus hábitos, ¿sí? Y sus costumbres, y siguió siendo lo mismo a pesar de que andaba con Jesús. A pesar de que andaba con Jesús, seguía siendo lo mismo,
¿Sí? ¿Será que a veces a uno le puede pasar lo mismo? Hay personas que hoy en día llevan 20, 30 años y son como Judas. Siguen traicionando a Jesús, siguen haciendo cosas malas, engañando a la gente, mirando a ver cómo se le sacan provecho con pesas falsas, mirando a ver a ver a quién alguien en un momento pueden tumbar o pueden robar, ¿sí? Son Judas y van a la iglesia y caminan con Jesús y andan así como Jesús y andan así como Judas con Jesús, ¿sí? Fue allí entonces vemos que cuando Judas también estuvo allí en las bodas de Caná, vio cómo Jesús convirtió el agua en vino, pero tampoco parece que le hubiera llamado la atención. Al menos hubiera observado y mirar lo que hizo Jesús. Y allí dice que muchas cosas en la vida de Judas que no le afectaron. Así mucha gente, así vemos hoy en día que a mucha gente no le afecta. Mucha gente hoy en día no le afecta estar con Jesús y andar con Jesús. Porque al andar con Jesús, alguien tiene el micrófono prendido. Porque al andar con Jesús no le garantiza a nadie ser salvo. Entonces, cuando uno dice que a veces nosotros, o a veces puede pasar que se vende a Jesús. Es una de las personas que se va y ofrece a Jesús por dinero, le dan 30 piezas de plata. Vemos que él vendió a Jesús por 30 piezas de plata, ¿cierto? Sí. Él allí va y lo vende. Entonces, a veces, y con un beso lo entrega. A veces hay personas, o puede pasar que con un beso entreguemos a Jesús, con un beso, nosotros, una persona pueda vender o entregar a Jesús, o vender o engañar o defraudar con una cerveza o ¿sí? A pesar de llevar 20 o 30 años en la iglesia, se comprometen en su palabra, siendo mal ejemplo, en cosas que a Dios le desagradan, ¿sí? Así muchos aún han venido a Jesús, han vendido a Jesús por un par de zapatos, por un plato de lentejas, como lo hizo allí Esaú, desperdició y dejó la primogenitura. Puede que a veces Dios nos guarde o hayan personas que tal vez se les pueda suceder a estas cosas, ¿sí? Hay muchos Judas porque muchos de nosotros hemos traicionado a Jesús, siendo mal testimonio, siendo piedra de tropiezo para otras personas, ¿sí? Entonces vemos que finalmente este hombre entrega a Jesús con un beso. Y Jesús aún dándole una oportunidad hasta el final, porque Jesús siempre confiaba y quería que él hasta el último momento se pudiera arrepentir, porque él le dice, amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Aún Jesús tenía esa esperanza de que este hombre se arrepintiera y se volviera a Dios y se convirtiera, pero no fue así. Cuando le dice amigo, él estaba teniendo esa esperanza allí en Judas. Y cuando cuando se llevan a Jesús, cuando ve que lo condenan, aparentemente se arrepiente y le duelen a que condenen a un hombre inocente. Pero la escritura dice que él se ahorcó y se colgó de un árbol y se cayó y se reventó, ¿cierto? Aún tal vez él lloró, pero no hubo un verdadero arrepentimiento, sino que fue un remordimiento de haber entregado a Jesús. Dios quiere que nosotros Dios quiere que nosotros no seamos Judas, sino que seamos un verdadero discípulo. ¿Sí?
Vemos porque él tenía un buen ministerio. Él, imagínese, estuvo allí haciendo todas estas cosas y andando con Jesús, comía con Jesús, estuvo allí con Jesús. Él echaba fuera demonios, resucitaba muertos, sanaba enfermos, hizo muchas cosas, aún predicó allí de Jesús, predicó el evangelio, pero no tenía convencimiento. La escritura dice que se perdió porque nunca realmente llegó a conocer a Jesús. Y lo que Dios quiere en nosotros es que nosotros no estemos con un conocimiento solamente, sino con un convencimiento y con un conocimiento y convencimiento en nuestro corazón de Jesús. ¿Sí? Vemos aquí que se nos fue ya el tiempo. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros realmente lo conozcamos. Porque no basta solamente andar con Jesús, sino que necesitamos tener esa relación con Jesús. Que dice, él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él. Pero es necesario que nosotros le conozcamos, que no andemos, realmente le conozcamos. Que no andemos con él solamente, sino que le conozcamos, que no seamos como Judas, porque Judas andaba con él, comía con él, vivía allí, y no lo conoció. Sino que realmente nosotros podamos llegar a conocer, conozcamos realmente Jesús para poder llegar a nacer de nuevo y andar con Jesús. Porque no es andar con Jesús. Tal vez seguir una tradición, pero no nos va a hacer salvo. Necesitamos conocer a Jesús y conocer a Dios conforme a las Escrituras. Es necesario conocerlo para salvación. ¿Sí? Para que en nuestro interior corran esos ríos de agua viva. Y la única manera es a través de las Escrituras. Dice que la escudriñemos. No se puede conocer a Jesús de cualquier manera. Él estuvo con Jesús, oyó a Jesús, pero nunca le creyó a Jesús. Entonces, pues dejemos hasta ahí, mis hermanitos. Vamos a dejar aquí de compartir. No me carga. Entonces, es la necesidad de que nosotros conozcamos a Jesús. No andemos con Jesús, no tengamos una forma de vida, no es un cambio de vida, ¿sí? Sino es el nacer de nuevo. Entonces, a medida que vamos viendo cada tema, nos vamos dando cuenta que realmente lo que nosotros necesitamos hacer y con la ayuda de Dios poder alcanzar lo que el Señor anhela y todos anhelamos en este primer módulo en el nombre de Jesús. Los veo muy calladitos. ¿Qué pasó? Nada, profe, yo pensando en lo que nos está enseñando. Ah, bueno, gracias a Dios que eso el Espíritu de Dios le va a uno guiando, le va a uno mostrando, le va a uno enseñando. Es que es lo que necesitamos todos nosotros, ser enseñados por el Señor para poder saber realmente y entender qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Sí? Entonces vamos a orar porque el Señor nos está preparando, porque pronto viene por su iglesia y necesitamos todos estar preparados y llevar fruto, llevar nuestra familia, llevar muchas familias al reino de los cielos, pero necesitamos entender y conocer y ser convencidos de estos temas, saber cómo es que es para hacerlo conforme a las Escrituras y no un ciego guiar a otro ciego, porque ¿cómo podríamos nosotros guiar a otra persona si no sabemos?
¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros decirles por este, si los dos, como estaba, digamos, Cornelio, Nicodemo, ellos pues conocían la palabra de Dios, pero no conocían a Jesús? ¿Mm? Judas anduvo con Jesús, pero Judas tal vez no quiso conocer a Jesús o no quiso oír o no sé, no entendió o no sé qué fue lo que él pudo haberle pasado porque andaba con Jesús. Puede ser que nosotros andamos con Jesús, pero no le conocemos. Son muchas cosas, profe, Sí. y se ve algo como difícil, más no es imposible para Dios. Sí, mi hermanita, están empezando, tal vez a uno le parezca así, pero mira que a medida que vamos entendiendo, poco a poco el Señor nos va enseñando y revelando, uno después dice, claro, empieza a acomodar como cada parte en cada lugar, ¿sí? Cuando se va uno, porque es primeramente para mí, para uno, ¿sí? Pero gracias a Dios, igual con la ayuda de Dios el miércoles continuamos con los otros que nos faltaron, los otros ejemplos, y luego pasamos al otro tema que también es de gran trascendencia para nuestra salvación. Entonces le vamos a dar gracias a Dios si alguno de mis hermanitos quiere orar y terminamos por hoy el tema de esta noche, con la ayuda de Dios. ¿Ninguno quiere orar? Si no, pues yo oro. Quedaron como sin palabras mis hermanos. No se preocupen, no se vayan a asustar tampoco, porque la idea no es de no preocuparnos, sino de darle la gloria a Dios y darle la gracia a Dios porque realmente nos está quitando esas dudas, nos está enseñando lo que necesitamos para nuestra salvación. Entonces vamos a estar orando. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche, por esta oportunidad, Dios mío, de congregarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre maravilloso, Señor, a ti te pedimos que en el nombre de Jesús nos reveles esos temas a nuestra mente y nuestro corazón. Revélanoslos, Señor. Necesitamos que nos convenzas, Señor, que es así conforme lo dice tu palabra, Señor. Necesitamos conocer a Jesús como lo dice tu palabra, como lo dicen las escrituras. Conocer a Jesús, conocer a Dios, conocerte para salvación y vida eterna. Padre, necesitamos que nos ayudes para que seamos esos hombres y mujeres nacidos de nuevo, con nuestra familia, con nuestros hijos y con todas las personas que vas a traer para que les podamos compartir este mensaje, pero revélanoslo en nuestro corazón, revélanoslo por favor para no estar engañados, Señor, guárdanos de estar engañados, que si realmente no hemos entendido, te pedimos que nos des entendimiento, convencimiento, Padre, sabiduría, inteligencia para poder entender y digerir este mensaje, mi Señor, en el nombre de Jesús, que es trascendental para nuestra vida, Padre. Ayúdanos que no vayamos a estar en un cambio de vida, ni una forma de vida, ni vayamos a estar como Judas, mi Señor. Por favor, te lo pedimos, Padre. Sálvanos de la condenación en el infierno, salva a nuestra familia, salva a Colombia, mi Señor, ayúdanos a estar preparados, mi Señor. Necesitamos estar preparados, ayúdanos a estar preparados, por favor. No nos dejes, no nos desampares, quítanos toda venda, toda duda, toda incredulidad, que el Espíritu tuyo venga y nos dé el convencimiento y aún nos enseñe en esta noche a nuestras conciencias. Enséñanos, mi Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Despéjanos las dudas, mi Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, para la honra y la gloria de tu santo nombre, mi Señor Dios mío. Por favor, ayúdanos
que sea tu Espíritu Santo el que nos traiga ese convencimiento aún mientras dormimos, nos des esos sueños, esas visiones, esas revelaciones de parte tuya, mi Señor. Te lo pedimos para la honra y la gloria de tu santo nombre, mi Señor. Bendiga a mis hermanos que se conectaron en esta noche, a los que no pudieron también bendígalos y ayúdanos a poder terminar estos temas todos unidos que son trascendentales, Señor, para nuestra salvación y la de nuestra familia y de la de nuestros hijos, porque en estos tiempos tan difíciles, donde están pasando tantas situaciones, donde tu palabra se ha cumplido, Padre, necesitamos, Señor Dios mío, estar preparados, Señor, ser entendidos, ser dóciles, háganos dóciles a estos mensajes, dóciles a tu palabra, a tu evangelio, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, mi Señor, Padre Celestial, salimos de este tiempo, pero no de tu presencia. Guárdanos en esta noche, mi Señor, guarda nuestra familia, nuestros hijos. Sigue guardando, sigue obrando en nuestra nación para salvación y vida eterna, Padre. Sigue ayudando, guiando a las autoridades, al presidente, a todos los que están en eminencia. Sálvelos, Señor, y salve a las familias de la tierra, por favor. Salve a nuestros amigos, nuestra familia, todas las familias, que nadie nos perdamos y que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento y que todos conozcamos a Jesús y todos podamos nacer de agua y del Espíritu, nacer de nuevo para ser salvos, mi Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo y así como te lo hemos pedido, lo recibimos, mi Señor, con acción de gracias. En el nombre de Jesús, el Hijo de la Virgen María. Amén y amén. Gracias, Señor, porque siempre nos oyes. Amén y amén. Amén, amén.